Listo, Nicolás, ya está. Ok, listo. Entonces, la primera píldora es que la infografía que se les ha estado comentando en las últimas semanas tiene como fecha de entrega el 30 de septiembre a medianoche. Y la presentación como tal, donde se realizará la calificación de esta, será el 7 de octubre. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la infografía, pueden hacérselas a su monitor de los miércoles. La segunda es que desde las 6 de la tarde de hoy hasta mañana a las 6 de la tarde estará habilitada la encuesta de percepción de la múltiple oferta. Importante que la llenen y que el primer avance del informe escrito es el 14 de octubre. Eh, Cualquier duda o si ustedes quieren volver a acceder a estas píldoras estarán disponibles en el módulo en la sección de píldoras. Con esto le doy la palabra a Andrés Duque para empezar la sesión del día de hoy. Bien, muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, la idea es que vamos a comenzar con lo que mencionó Nicolás y les voy a mostrar los resultados de la encuesta. ¿Me pueden confirmar si se está viendo pantalla? Sí, ahí se ve. Vale, gracias. Bueno, entonces estos son los resultados de la encuesta de 2 PM a 4. Digamos que en teoría la gran mayoría pues está de acuerdo. Hay un 2% que pues siente que no estuvo muy bien eh, la presentación. Eh, Voy a dar unos 5 minutos por si alguien tiene algún comentario de retroalimentación o de algo que no le gustó. Sin embargo, pues si no lo quiere decir pues por este canal, hay una encuesta que pues es anónima. La voy a poner en el chat y desde ahí pueden hacer pues la respectiva retroalimentación que quieran hacer. Bien, entonces daré unos 2 minutos, pues por si alguien tiene algún comentario, puede utilizar el micrófono. Esto nos sirve pues para mejorar la oferta, sino pues por el chat o en última instancia por medio de la encuesta presentada. Bueno, bien, al parecer no hay comentarios, entonces proseguimos con la presentación. Bueno, bien, ya como mencionó Nicolás, hoy es la última sesión de tecnología y sociedad. Queremos pues intentar acotar un poco de este tema de cómo se relaciona la tecnología y la sociedad y cómo lo pueden utilizar ustedes para sus respectivos proyectos. Esto pues es un tema muy extenso. eh, entonces pues a los que les interese pues ahondar más, pues pueden comunicarse con el grupo estudiantil o pues
referirse a las referencias que pues nosotros damos a lo largo de los talleres. Bien, entonces el siguiente tema es convergencia, articulación de actores y tecnologías con el problema. El día de hoy pues tenemos un invitado, no sé si ya llegó. Eh, Sí, sí, Juan David, ya está, Andrés. Listo, entonces voy a presentarles el tema y el itinerario del día de hoy. Eh, Bien, entonces el índice va a ser, vamos a hacer una breve, pues, un recorderis del taller pasado, pues para que esto pues no quede desarticulado. Vamos a hablar sobre ecosistemas de innovación, pues por parte de Juan David Reina, nuestro invitado. Después vamos a hablar sobre el modelo de hélices, que es un modelo de innovación. Vamos a hacer nuestra pausa activa y vamos a definir algunos criterios para escoger tecnologías para aplicar a sus proyectos. Y por último, la actividad práctica que pues vamos a desarrollar en Jamboard. Entonces, pues como para hacer un recorderis de qué llevamos, presento pues el problema ejemplo que hemos venido trabajando, que es el agotamiento de la vida útil de los rellenos sanitarios. En principio hicimos una identificación de algunos actores con cada uno de los sectores de la pestal. Esto solamente es para guiarse, no es necesario hacer esta clasificación. Lo importante es tener como esa identificación de esos actores. Y posteriormente hicimos la, como sí, hicimos una lluvia de ideas del conjunto de tecnologías que podríamos utilizar para este tipo de problemas. Bien, entonces, bueno, el problema ejemplo que ya utilizamos y pues más adelante veremos cómo podemos enfocar el proyecto a alguno de estos actores y qué rol puede jugar cada uno de los actores para mi proyecto con el fin de desarrollar un proyecto íntegro y que pues pueda resolver y articular la gran mayoría de actores implicados en este problema. Eh, Bien, entonces los dejo con Juan David. No sé de pronto, Juan David, si quieres presentar o manejo las diapositivas. No, dale, manéjalas tú, no tengo lío para no generar más disrupción en estos tiempos de conexiones y sobre todo de Zoom, que es una mamera a veces. Listo, dale. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo se encuentran? Veo que hay 29 personas aquí en la charla, espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan David Reina, yo hice el doctorado en la Nacional. Venga, me presento un poquito. Va a iniciar cámara a ver si está acá. Está. Hola, ¿cómo están todos, todas? Yo terminé un doctorado ahí en ingeniería, en la industria de organizaciones el año pasado, en diciembre, con esta tesis. Entonces hoy no les vengo a hablar de toda la tesis ni nada, les vengo a concentrar sobre todo en un caso en particular y un poco lo que Andrés y Alexei me pidieron fue centrar un poco en el tema de ecosistemas y sobre todo esa identificación de, de actores. Entonces, esto hace parte también del trabajo del Grupo de Investigación, Tecnologías e Innovación para el Desarrollo Comunitario. Es un grupo de la Facultad de Ingeniería que ya lleva 6 años para que lo exploren también. Alexei hace parte también de ese grupo y hay otras personas que llevan trabajando bastantes años allí desde una perspectiva que no es la tradicional, es decir, nosotros no participamos desde una relación con industrias o con empresas, sino nosotros tratamos de que nuestra labor sea primero desde las comunidades y con las comunidades generar diferentes opciones de ingreso económico, ¿no? Entonces ahí hay un poco una diferencia a la tradicional, quizás. Siguiente. Fue un estudio que se realizó con dos, digamos, en comparación de un caso en Colombia y un caso en Uganda, en el centro de África, en el marco de posconflicto o posacuerdo. En el caso de Uganda es porque hay refugiados de una guerra civil en Sudán del Sur. Desde 2014 la guerra, el conflicto allí sur-sudanís.
y en Colombia en Guapi, en el municipio de Guapi. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que también esto es en un marco de un territorio, son territorios rurales donde hay problemáticas aún de temas de post-acuerdo, post-conflicto, ¿vale? Y el objetivo fue explicar las implicaciones de la colaboración en ecosistemas de innovación local. Es decir, entender por qué las comunidades colaboran y cuáles son las implicaciones o las, digamos, los compromisos a que ello deriva, ¿no? Entonces, entender qué pasa con eso. Y sobre todo, abrir la caja negra de la innovación. La innovación normalmente se plantea como un producto o un servicio, pero nunca se habla desde el proceso. ¿Quiénes hacen parte? Cómo, por qué se genera? ¿No? Como un poco respondiendo a esas preguntas, ¿no? ¿Quién y cómo se gesta la innovación? Y si la innovación puede crear también desigualdad. Normalmente uno siempre está pensando en que la innovación per se inherentemente es buena. Y pues hay muchos ejemplos en el mundo en que normalmente dicen que no. O sea, cualquier nueva forma de hacer las cosas puede generar también desigualdad, ¿no? Entonces también les invito a ser muy críticos con lo que ustedes hacen, quién gana y quién pierde con todo lo que hacen. Siempre hay afectados y afectadas. La idea es minimizarlo, pero siempre hay afectados, afectadas. Y hay un autor, Larry, que manifiesta y hace una crítica muy interesante a la innovación, es porque ahorita hablamos de un culto por la innovación. En todos los ámbitos de la vida y las dimensiones estamos hablando de la innovación. En la universidad, la innovación; en el Estado, con la innovación pública; la innovación tecnológica; la innovación social; todo pasa ya por la innovación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es bueno o es malo también tener la innovación que permee todas las dimensiones de nuestra vida? También eso es algo que tenemos que ver, y sobre todo en estos ámbitos ya distópicos, ¿no? De una pandemia, ¿no? No sé si ustedes han visto aquí alguno Black Mirror. ¿Alguna ha visto Black Mirror? Chicos, chicas, ¿conocen la serie? Sí, sí, sí. Entonces ya muchas de estas cosas, si no se la han visto, les recomiendo que se la vean, traten de vérsela, porque ya muchas de esas cosas son reales hace muchos años, ¿no? Entonces no, eso no es una cosa del futuro, la distopía, ¿no? Futuro distópico. Son cosas que ya están pasando, ¿no? Entonces, hasta qué punto también esta innovación también, ¿no? Que genera diferentes problemáticas en diferentes dimensiones y muchas veces no concebidas de antaño, ¿no? Sebastián dice que sí, Diana dice que sí, Jessie dice que es muy buena serie, bueno, y Andrés Felipe, pues le recomiendo que la vea. Es como, creo que es muy bueno y puede, la ciencia ficción puede alimentar mucho estas discusiones, ¿no? Así que a quien quiera, pues búsquesela. Siguiente. Y un poco, esto es muy rápidamente, para que ustedes sepan de dónde viene el concepto de innovación, mi entendimiento a través de esa investigación doctoral. El concepto es un concepto que viene del francés, ¿no? De esta idea del siglo XIX, y se usaba al inicio, en el siglo XIX, 1800 y tales, como un uso peyorativo a los disidentes políticos, es decir, a quienes no comulgaban con un espacio político, una línea política, les llaman los innovadores, the innovators, ¿vale? Y también después estuvo ahí Thomas Hobbes, como sinónimos de conspirador; después otro británico, Edmund Burke, la utilizó para describir a los revolucionarios de París como malhechores, es decir, los que participaban de la Revolución Francesa los describían como los innovadores, ¿no? Esto, digamos, tenía en ese momento un elemento político alrededor del cambio. Entonces, siempre lo que uno piensa cuando piensa en innovación siempre es como el cambio de paradigmas, ¿no? De cualquiera de sus formas, de la perspectiva tecnológica, la social, la ecológica, cualquier dinámica, ¿no? Entonces pensémoslo desde ahí siempre, y después en el 34 hay un profesor austríaco de Harvard que escribe un importante libro y define la innovación dentro de la economía. Entonces, la innovación como motor para el desarrollo económico, ¿no? Como un producto o un servicio que se inserta en un mercado, ¿no? Pero esta es tan solo una visión, como un espacio, dentro de todo lo que podemos hablar de innovación, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que también esa visión quizás del mercado, de vender, de generar estos procesos económicos, es solo una versión de todo lo que podemos pensar con innovación. Y lo que un poco hablamos es que está pensado en que siempre lo técnico, la tecnología, las soluciones técnicas tienen una relación social, ¿no? Es interdependiente, es decir, los cambios son cambios también sociotécnicos, porque la tecnología, como en la serie que ustedes vieron, algunos de ustedes, o imagínense si han leído ciencia ficción, también ciencia ficción, ¿no? En cualquier elemento y realidad, una tecnología va a generar un cambio social. Pero también un cambio social
o político o cultural va a generar que también haya un cambio en la tecnología, ¿no? Entonces es interdependiente y piénselo así, también ese término de relaciones bidireccionales, ¿no? Entonces no es una vaina lineal, sino siempre va a ser así en el sentido de una relación ahí interdependiente. Siguiente. Uy, bueno, creo que me cambiaron la fotico, ese no era. Era simplemente como que también la innovación viene del arte y es porque en el siglo XIX, ustedes después busquen videos de esta pareja que se llama Bernard e Irene Castle, no es la pareja de la foto, es el texto, quienes copian un baile de Argentina y lo llaman como la innovación. Crean un nuevo baile en Estados Unidos y lo llaman la innovación. Entonces dicen que crean una versión decente y simplificada del tango. No sé si en este momento si puedo, yo tengo el video acá, no sé si puedo quizás compartir pantalla, Andrés, como para mostrarles ahí un minutico, no dura más, te los juro, para que vean el videito, si es Sí, posible. tú eres coanfitrión, entonces puedes compartir pantalla ahí Ah, perfecto, listo. en el menú de Zoom. Vamos a ver si tengo que yo quitar la pantalla. No, sí, o sea, creo que la creo que ya la están viendo, quizás, Sí, en yo estoy viendo pantalla. tu pantalla. Sí, Perfecto, sí, entonces se los Andrés. voy a mostrar. Vale. Listo, no sé si ahora puedes volver a compartir pantalla, Andrés, por favor. Entonces, bueno, ustedes escuchan escuchan esa música? ¿De qué trata? ¿Alguno escuchó la música? ¿Alguna? ¿De qué es, Eduardo? Tango, pues no es tango. Parece tango, pero no es tango. No, no, tampoco son, pues es similar, es muy interesante porque al final lo que se plantea mucho con el tema de la innovación es que todo es un remix, todo siempre cambia, entonces no es tango por sí mismo, sino que esta pareja de bailarines, Bernard e Irene, eso es de 1918. Esta pareja simplemente se inspiró en el tango y creó un nuevo, digamos que género musical, muy similar al tango, pero no es tango, pero más decente, ¿no? Como que ustedes no ven, digamos, ahí en la imagen, en esta sí se ve que es más, ¿no? Sensual, seductora, ¿no? Más pegada al cuerpo, en cambio en ese momento era un poco más decente, entre comillas, ¿no? Porque al final todo se inspira en todo, todo es siempre es lo que no piensa es que es un remix de las ideas pasadas. Todo el mundo siempre se está parando sobre los hombros de otra persona para la construcción de conocimiento y la construcción de innovación. Entonces, es decir, que son procesos relacionales, ¿no? Siempre hay relaciones donde se crea la innovación y por eso es que, digamos, desde mi punto de vista, las innovaciones no deben ser consideradas individuales, porque una persona aislada del mundo nunca
nunca crearía, digamos, un tema de las innovaciones tan complejas, sino que siempre es en inspiración en la familia, en la sociedad, ¿no? En sus amigos, en la empresa, en la educación. Entonces siempre es un tema relacional y social más que meramente individual, ¿no? Eso es algo un poco que yo pienso. Entonces un poco también les quería decir que esto está también permeado por el arte y que no es solamente un tema como de tecnología, como muchas veces se piensa como también reducir, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí un poco lo que yo hago, que ustedes después lo pueden ver en otros documentos que yo les puedo compartir, de la tesis o de artículos, es que hicimos una revisión de muchos conceptos de innovación, pero innovación para la creación de valor social, no solo valor económico, ¿no? Que es el tradicional de la tecnología, del valor de la innovación tecnológica. Este responde más a otras dinámicas. Entonces identificamos 17 conceptos, ¿no? Como que desde de diferentes partes de la India, del mundo, se han hablado. Por ejemplo, innovación yugar viene de la India, como una innovación de estas, como el cacharreo nuestro, acá en Colombia, que es como, o en la innovación formal, como en los mercados que no son meramente formales, o tecnologías apropiadas que en Latinoamérica tiene un amplio trabajo, innovación para la paz, se ha trabajado desde hace unos 10 años, la innovación social que, digamos, lleva muchos años más, la innovación ciudadana desde España lo han trabajado mucho, tecnologías sociales desde Brasil, la innovación inclusiva desde Estados Unidos, Europa, la frugal, bueno, hay muchos conceptos. Lo que les quiero un poco decir con esto es que hay una muy diversa, digamos, perspectiva para mirar estos elementos, ¿no? No solamente es una, sino hay muchas relaciones y cada una también es diferente. En este cuadro lo que hago, en esta figura lo que hago simplemente es dar dos ejes. El vertical lo que manifiesta es cómo las personas de las comunidades, cómo actúan en esos procesos. Es decir, son solamente meramente receptoras de innovaciones, como en las innovaciones de base de la pirámide 1 y 2, o son codiseñadoras de las innovaciones, es decir, participan en el proceso, ¿no? De ejecución, de diseño, o incluso son productoras autónomas de las innovaciones también. Es decir, no participa nadie de la universidad, ni de la empresa, ni el Estado allí en esos procesos y también genera innovación, ¿no? Ese es como el eje Y, y en el eje X lo que se plantea es qué clase de autonomía colectiva hay frente a esos procesos. Es decir, como hablamos que estas innovaciones o los procesos de innovación son colectivos, son relacionales, pues qué tanto la comunidad se reúne para tomar decisiones frente a qué quiere, ¿no? En el futuro. Entonces, hacia la derecha es mayor autonomía colectiva y hacia la izquierda es menor, ¿no? Es más individualizada, más fragmentada y hacia la derecha es más colectiva, ¿no? Entonces, un poco es pensando eso, se hizo, ustedes van a tener una definición, si quieren yo les paso ahí un artículo o la misma tesis, y ustedes van a tener ahí las definiciones también de sus procesos para que los tengan allí, ¿no? Siguiente. Y un poco lo que hacemos es que los ecosistemas o esta idea nacen un poco de esas críticas a los sistemas tradicionales de innovación, donde aquí en Colombia se expresa por el Sistema Nacional de Innovación, de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde está Ministerio de Ciencia y Tecnología, Departamento Nacional de Planeación, ¿no? Ellos diciendo cuáles son las políticas. Después vienen las universidades y las empresas sometiéndose de alguna manera a esas políticas, es decir, si hay una convocatoria únicamente en temas de petróleo, pues las universidades deben investigar y las empresas trabajar alrededor de eso, ¿no? Si hay unas convocatorias alrededor de, no sé, la minería, tal, o alrededor de salud, de cáncer, hacia esto, ¿no? Entonces participan allí, pero normalmente, desde mi perspectiva, es una relación vertical en la medida en que el gobierno toma decisiones y sobre todo también pone unos recursos específicos para ciertas líneas y ahí después se ejecutan, universidades participan, ¿no? Van a las convocatorias, las empresas también participan y en lo último está la sociedad, que normalmente es la que no tiene agencia allí porque no puede ni decidir en términos de qué proyectos, qué dinámicas de procesos de innovación, sino simplemente está allí, ¿no? Eso es un poco como se ha concebido tradicionalmente, desde arriba hacia abajo, y normalmente ignora contextos sociales, culturales, ecológicos, porque por ejemplo allí no se habla, o sea, por ejemplo, muchas comunidades plantean que el conocimiento debe ser libre, ¿no? Sin embargo, en el sistema de ciencia y tecnología muchas veces propenden por patentes, ¿no? Entonces, hay también una diferencia frente a la concepción cultural, por ejemplo, del conocimiento, ¿no? O, por ejemplo, en esto siempre hay reportes, patentes, libros, artículos, mientras que normalmente muchas de las comunidades tienen oralotecas, es decir, no tienen bibliotecas, sino tienen oralotecas, donde todo su conocimiento va se transmite a nivel oral
y hay personas y sabios, ¿no? Estas personas mayores indígenas, afros, campesinos, quienes son los que transmiten eso. Y esto no está para nada explícito en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, ¿no? No se ve. Por más de que dice que sí, ahí está, digamos, la sociedad, pues no hay elementos concretos que permitan que en verdad se haya ahí, ¿no? Y normalmente estos sistemas únicamente propenden por la orientación hacia la competitividad, ¿no? Ustedes van a ver a nivel de la política colombiana, la política suramericana, la política europea, donde quieran que vean estos sistemas nacionales de innovación, propenden por la competitividad en el sentido de cuánto es el valor económico que generan los procesos de innovación, no como los efectos sociales de ello, ¿no? Entonces no hay digamos que una relación directa, no se encuentra frente a eso, simplemente se dicen, aquí hay unas ganancias y aquí hay no sé, una reducción de pobreza, por ejemplo, y ellos dicen que una es el resultado de la otra, pero no se explica cómo, o sea, si esta innovación tuvo este proceso o esto en esto, ¿no? Entonces un poco eso también lo que queremos también, de alguna manera, hacer unas críticas muy concisas y frente a eso. Entonces los ecosistemas lo que crean es simplemente esta opción de la base hacia arriba. Entonces, como las comunidades también han hecho esos procesos de innovación, de creación de tecnología, de creación de ciencia y pueden dialogar con este otro sistema como más, digamos, de alguna manera formal o estatal, ¿no? Siguiente. Y este es un ejemplo de muchos que ustedes van a encontrar en la literatura de los ecosistemas de innovación. Y es porque, digamos que uno, si habla de un sistema tradicional, uno solamente consideraría muy pocos actores que son los tradicionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, piensen en, aquí, digamos, en azul, todos estos serían, no, perdón, en verde, consideren, los de verde son los del sistema tradicional, ¿no? Cuando hay un desastre, ¿no? Una situación humanitaria, pues quienes son los llamados a trabajar alrededor de eso y a pensar, entonces la gente de servicios públicos, las ONGs locales, las agencias de humanitarias, las donaciones internacionales, los gobiernos internacionales, y ellos son los llamados a trabajar en esa área y sobre todo a crear soluciones para esa área, ¿no? Pero, por ejemplo, en los ecosistemas se amplía un montón esto porque no tiene esa formalidad, no está esa estructura y siempre se abre porque son más flexibles, son más adaptativos y hace que, por ejemplo, también incluso se incluya a las poblaciones afectadas como innovadores, ¿no? Como se les escucha, se les da espacio para prototipar, se crean espacios para, digamos, hacer procesos de codiseño, digamos, se les hace participar a los negocios locales, incluso se les hace participar el ejército y la policía, digamos, en esos marcos humanitarios internacionales como proveedores también de conocimiento, a la academia, organizaciones privadas como donantes también a tener más agencia y sobre todo a tener unas relaciones que normalmente no son comunes, ¿no? Este es un ejemplo de muchos donde también el centro es la población afectada y desde allí, digamos, es en diálogo únicamente con estas personas que se puede crear innovación. De resto, digamos, que no se considera como un ecosistema en ese sentido, ¿no? Entonces, es uno de los pequeños ejemplos que uno puede encontrar en la literatura. Ustedes lo encuentran allí. Siguiente. Y este es el que un poco nosotros como modelo, de alguna manera, proponemos. Y no lo miren como si fuera todo, ¿no? Como esto tiene, digamos, también, si uno ve las perspectivas, esto también, si uno lo vería en 3 dimensiones, digamos, vería también que hay unos desbalances, ¿no? También. Entonces, imaginen, este es solamente 2 y no significa que todo sea horizontal, sino que seguramente habrá actores que tienen más poder que otros, ¿no? Más recursos que otros, y eso evidentemente genera allí una idea también de las relaciones que pasa con todos, ¿no? Hay desbalances de poder, hay desbalances de información, hay asimetrías de recursos. Entonces no lo piensen así plano, sino piénsenlo, traten de pensar en un tema más, agregar una tercera dimensión y esto más alto, ¿no? Y aquí lo que un poco proponemos es que hay un propósito comunal, digamos, las organizaciones en la base comunitaria, es decir, en las veredas, zonas rurales, barrios, donde quieran imaginarse esto, pues tienen un propósito comunal. Por ejemplo, poner un acueducto. Entonces ya hay un propósito que los reúne y ya habrán unos actores identificados, ya habrá unas acciones por hacer, ya hay un entorno y unos elementos que les rodean y hay unas oportunidades y limitaciones, ¿no? Entonces esto es un poco la idea abstracta general, con muchos elementos, muchos elementos. Esto está, digamos, después de un proceso de revisión de literatura y lo que se hace es, ahorita les vamos a mostrar en el caso de Guapi, en Colombia, qué pasó, ¿no? Entonces, siguiente. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Por aquí. Quizás.
¿Hay preguntas? Bueno, yo les tengo una a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han ido al Pacífico o conocen el Pacífico colombiano? ¿Alguien ha ido? Nadie, ¿no? Muy poca gente, ¿no? No, digamos que ahí es un poco lo que también pensarnos hasta qué punto uno puede diseñar para otros, ¿no? Para otros procesos, para lo que la invitación siempre que uno trabaje con comunidades en la medida de lo posible, obviamente en este momento de pandémico no, siempre será conocer los territorios, ¿no? Las dinámicas de los territorios, porque uno desde aquí, desde Bogotá o desde otra región donde ustedes también después ejerzcan, pues hay unos ámbitos culturales, unas diferencias también ecosistémicas que también van a ser como muy, muy difícil. Yo recuerdo un proyectico una vez muy interesante de una hidroturbina en el río Atrato para generar energía eléctrica que lo puso en TPI hace unos años, hace un año largo. Y yo le decía al estudiante que es muy interesante, como que el concepto y tal, pero que, por ejemplo, todo el tema que la gente, por ejemplo, tiene el río como su vía de comunicación, entonces, por ejemplo, ¿qué haría frente a este hidrogenerador? Entonces él decía, no, interrumpir, no sé qué, era como, no le vas a interrumpir a la gente que transite porque transita todo el día, incluso en las noches, y no como momento, o todo el tema, por ejemplo, que el río es un sujeto de derechos. Entonces, al ser un sujeto de derechos, tienes que hacer un proceso legal para hacer cualquier intervención ahí. Entonces, por ejemplo, son cosas que la gente no sabía. Este chico no sabía que el río Atrato es el primer río de Colombia sujeto de derechos. Entonces, por ejemplo, piensas en eso, que hay unos contextos y unos territorios muy complejos que uno se tiene que poco a poco relacionar y uno tienes que diseñar con los territorios y no para los territorios, ¿no? Como que ese es también un proceso como interesante, igual con cualquier tipo de organización, ¿no? La idea es que uno diseñe con las empresas y no para las empresas, con las comunidades y no para las comunidades, ¿no? Un poco a nivel general. Y a nivel del caso, pues, Guapi queda en el departamento del Cauca. Cauca es como el departamento más golpeado históricamente por el conflicto armado. Allí han estado todos y cada uno de los actores armados de este país. Aún hoy es uno de los sitios muy complicados día a día del posconflicto, del posacuerdo. Y sobre todo los 3 municipios del Pacífico, López de Micay, Guapi y Timbiquí. Imagínense, hoy no tienen ninguna vía de acceso al centro del país. O sea, la única forma de llegar a ellos es por barco o por avión. Barco desde Buenaventura o avión desde Cali o Popayán, ¿no? Entonces, imagínense también muchos de estos territorios aún, siglo, ¿no? 2020, están completamente incomunicados a no ser por estas vías, ¿no? Entonces, allí queda Guapi. Siguiente. Y lo que nosotros hicimos entonces en el trabajo de campo y digamos después de 2 años de relacionamiento con ellos, sobre todo con la Fundación Chillagua y con el Consejo Comunitario, que son procesos, por ejemplo, entonces ahí en ese caso hay que entender que los territorios afrocolombianos están normalmente gobernados por consejos comunitarios, ¿verdad? De acuerdo a la ley 70 del 93, es decir, son autoridades étnicas, como los resguardos indígenas, pero en este caso afros. Entonces también es interesante porque ahí, por ejemplo, las alcaldías tienen también, digamos que gobiernan, pero también los consejos comunitarios, ¿vale? Entonces, para también tener la complejidad de estos procesos. Entonces, después de un par de años dialogando con ellos, de charlando, de ir a visitarles en un par de veces, pues simplemente lo que primero hicimos fue identificar qué organizaciones son como estas organizaciones que les llamamos convocantes. Convocan a otras organizaciones y tejen un tejido social en el territorio, ¿no? Y en este caso la Fundación Chillagua, en liderazgo de Teófila Betancourt, ella, digamos que generaba muchas relaciones en el territorio, así como se ve allí en la imagen, con otras organizaciones. Y entonces a partir de esa conversación y de esa relación, lo que le dijimos a ella fue, bueno, ¿ustedes con quiénes trabajan en el territorio? Y esa es una metodología que se denomina bola de nieve. Es decir, le pregunto a una persona que le referencie 2 o 3 organizaciones o personas que permita, digamos, adentrar en la pregunta de investigación o en la búsqueda de información, ¿no? Entonces ya empezó poco a poco a darnos más datos y fuimos a los otros y hacemos la misma metodología y nos daban muchas más organizaciones, ¿no? Y así logramos convocar, digamos, de alguna manera hacer este mapa de relaciones donde las líneas directas son las, digamos,
continuas son las directas, donde hay un trabajo continuo, y las indirectas fue que, digamos que ahí hubo un trabajo hace un tiempo o simplemente hubo una relación que no fue tan profunda, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Y lo que quisimos hacer era como, bueno, ustedes aquí en el territorio, ¿qué es lo que ustedes, digamos, esas nuevas formas de hacer en el territorio que le han servido para su proceso comunal, que su proceso comunal en este caso ellos lo identifican como la resiliencia, es decir, adaptarse a los cambios. Y ellos identificaron tres. La investigación con harina de papachina, que es la rojita que está arriba, que la papachina es una malanga, es un tubérculo que se utiliza en la cocina tradicional afrocolombiana del Pacífico y en otras partes, sobre todo ecosistemas costeros. Y allí ellos hicieron ese proceso de investigación interesantísimo, co-investigación con el Instituto de Investigación Ambientales que es como el Humboldt, pero del Pacífico, de todo el Pacífico. Y también hicieron uno sobre un proceso de soberanía alimentaria en conjunto con una fundación que se llama la Fundación Aqua, ¿no? Sobre toda esta documentación, de ese saber ancestral alrededor de la gastronomía, de las recetas, de toda esa relación con el ecosistema, de toda esa obtención de diferentes elementos y de la agricultura de terraza, ¿no? Que es donde ellos construyen unas terracitas de 1,5 metros de alto y ahí siembran, porque el río sube y baja todo el tiempo de acuerdo también a épocas de lluvia. Y la última innovación que identificamos, de muchas que hay obviamente, es entre el Consejo Comunitario del Río Guajuí y una organización que se llama Comunicaciones Pacífico RIB, donde ellos desarrollaron un sistema de Wi-Fi que lo plantean desde Popayán, lo cruzan por las montañas de los Andes de la Cordillera Occidental y generan Wi-Fi como una red mesh en los corregimientos, ¿no? Entonces está un poste, tienen allí un router y allí ellos cobran y tienen un sistema de negocio cobran 3,000 pesos por el uso de internet al día, ¿no? Entonces es más costoso que un plan, pero es la única manera porque no hay ni operadores privados, no existe Claro, ni Movistar, ni Avantel, ninguno, no llega la señal y tampoco procesos públicos de Mintic, ¿no? Entonces estos son procesos emergentes también del territorio de acuerdo a las necesidades. No sé si quedó clara cómo un poco se hizo esta identificación de actores sobre la base de cómo quién hace, digamos, la pregunta era como quién hace nuevas cosas aquí en el territorio hacia un fin colectivo que era la resiliencia, y en ese caso se fueron identificando y se fue mapeando todo el mapa. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre esa metodología para sus procesos y sus productos. Bueno, igual ahorita si tienen, me hacen la pregunta siguiente, porfa. Y lo que nosotros hicimos, perdónenme ahí la parte inferior que casi no se ve, es que además de unas relaciones, ¿no?, que hay entre los actores, también hay todo un entorno bien interesante de valores, instituciones. Entonces, digamos, le preguntamos a la gente, digamos, en ese marco de colaboración, ¿cuáles son los principales valores? Entonces, ahí, digamos, identifican varios. ¿Cuáles son los principales saberes tradicionales o ancestrales? También, ¿cuáles son las políticas públicas aquí que cruzan esos procesos? La Ley 70 de las comunidades afro, la Ley 99 del 93, la ambiental, la Ley 115, ¿no?, la Ley General de Educación, la Ley 1448, la Ley de Víctimas, ¿no? Porque también en ese terreno pasan muchas cosas, además de la idea de generar ciencia y tecnología o innovaciones, pasan muchas cosas, que es la red donde se teje todas las relaciones, ¿no? Y pues está basado en un tema de unos entornos naturales de ecosistemas de mar, de mangles, esteros, y pues unas infraestructuras que son comunicaciones, transporte, río y hospitales y escuelas, ¿no? Para pensar que eso también está rodeado de muchas cosas y que no, pues no hacerlo tan abstracto, ¿no? Listo. Diana pregunta, ¿qué criterios se tuvieron en cuenta para desarrollar este entramado de actores? Entonces, el primero era que eran organizaciones, si habían criterios, eran organizaciones de base comunitaria. Es decir, no que fueran universidades que trabajaran allá, ese no era el sentido, porque el sentido era como qué procesos de innovación nacen de las comunidades. Y las comunidades muchas veces se organizan a través de estas asociaciones de base, que son consejos comunitarios, asociaciones, fundaciones locales, corporaciones locales, resguardos, asociaciones de vecinos, juntas de acción comunal. Entonces era un primer criterio. Y después el siguiente criterio era como en ese marco, digamos, de relaciones aquí, ¿cuáles organizaciones ustedes están trabajando con el ánimo de crear nuevos proyectos, nuevos procesos,
no los llamamos de una vez ciencia y tecnología porque también son conceptos que muchas veces las comunidades no utilizan de por sí, digamos, ellos en su diario vivir, sino como nuevas formas de hacer, nuevos proyectos. Entonces ellos identificaban, por ejemplo, al IAPEM como una organización con la que estaban trabajando en el marco de un proyecto que era la papa china. Entonces ahí uno ya generaba una relación y un proceso, ¿no? Y así se fue identificando. Y las líneas continuas significa una relación directa de trabajo en ese momento cuando se hace el estudio de caso, que fue en junio de 2018, y las puntiagudas fueron las que trabajaron en algún tiempo atrás, ¿verdad? O que actualmente están en conversaciones, pero no hay nada como concreto bajo lo cual tiene una relación, digamos, de trabajo o, digamos, una relación concreta en el territorio, ¿vale? Esa es la diferencia entre las líneas continuas y las puntiagudas. Listo, perfecto. Siguiente. Y esto fue lo que finalmente en el ecosistema de Guapi encontramos a nivel muy, muy general, obviamente. Y digamos que en el centro, el proceso colectivo comunitario era la resiliencia, ¿no? Que todos los actores pudieran adaptarse a esos cambios del posacuerdo, ¿no? A esos también modificaciones económicas, pero queriendo permanecer en el territorio. Después, esos elementos sombreados en amarillo son las acciones que se daban en el territorio, es decir, no tanto aquí lo que importa muchas veces son como los actores como tal, sino qué pasa en el territorio, qué acciones hay, ¿no? Entonces hay actores que generan, ¿no?, conexiones, hay actores que generan innovaciones como lo vimos allí, digamos, en lo rojo, hay organizaciones que median o facilitan procesos, ¿no? Hay organizaciones que financian, hay organizaciones que comparten conocimiento, hay organizaciones que hacen interlocución. ¿Por qué? Porque muchas veces en los sistemas tradicionales al actor se le da siempre una función específica, pero aquí lo que nosotros decimos es que un actor puede tener muchas funciones y que pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? Un actor que ahorita financie, por ejemplo, en este caso ACNUR o ACUA, las fundaciones o cooperación internacional, en algún momento pueden mediar otra relación, ¿no? O por eso pueden innovar o conectar. Entonces, un poco lo que queríamos es decir que esto es totalmente flexible y dinámico todo el tiempo, ¿no? Y teníamos unos actores que está Comunicación R&B, de Internet, Funleo, que es una fundación, Agropeski, Construyendo Sueños, que son corporaciones del territorio. Teníamos otra organización de investigación del IAP, los financiadores, teníamos parte del gobierno local, la Secretaría de Desarrollo Rural, y en el centro las organizaciones que yo les decía que son convocantes, que dinamizan todo el tiempo estos procesos, que nosotros identificamos que eran Fundación Chillangua y el Consejo Comunitario del Río Aguajuí, porque en el centro están siempre dinamizando y moviendo estos procesos. Y en la parte inferior, digamos que en el elemento verde, pues tenemos unos elementos muy importantes, ¿no? Entonces están de izquierda a derecha todo el tema de los ecosistemas. Entonces, ¿dónde está soportado este ecosistema? Entonces está soportado en unos esteros, unos ríos, unas selvas húmedas. Hay unas relaciones afuera del municipio muy limitadas, es decir, como este espacio solo se puede llegar por barco o por avión, pues no hay mucha conexión con otras ciudades y otros municipios del Cauca, ¿no? Entonces, por eso esas relaciones son limitadas. La parte inferior, después, todos esos saberes tradicionales, ¿cuáles son, no? Entonces, tanto el tema de la medicina tradicional es muy importante. Allí en Guapi se relaciona mucho con la gastronomía, ¿no? Con el biche, la gente que probó el biche, con muchas también formas de oficios en el territorio. A nivel de infraestructura solo se encuentra pues que son muy deficientes, no hay carreteras, solamente el río, no hay telecomunicaciones, no hay hospitales, no hay educación, no hay escuelas muy, muy fuertes. Entonces solamente la infraestructura que emerge es la de Wi-Fi, y finalmente la mayoría de los recursos vienen de cooperación internacional, ¿no? No hay tampoco un ecosistema dinámico local que permita generar estos recursos para el ecosistema, sino que se dependen de ello. Y en la parte superior, en el entorno, pues tenemos unas economías neoliberales, ¿no? De escala, basadas en tratados de libre comercio, donde sale más barato importar arroz de otros países que producirlo aquí, por ejemplo. Allá cultivan arroz, pero pues, obviamente no, le sale mucho más caro y costoso vendérselo a Buenaventura o a Cali que a Cali comprarlo de afuera del país, por precisamente estas economías neoliberales. Además, hay otras economías ilegales como la minería de oro ilegal y evidentemente el narcotráfico que aún sigue habiendo allí en el Pacífico. Entonces también son elementos económicos muy importantes. Hay unos temas de unos valores institucionales muy, muy fuertes de la solidaridad, la hermandad entre las organizaciones, y la minga
que es una institución de colaboración, algunos de pronto lo han escuchado, y la Tonga, que la Tonga es también esta idea de trabajo colectivo, pero todos tienen una función específica, pero al cumplirla se genera colectividad. La Minga más o menos es una, no hay funciones específicas y todo el mundo trabaja todo el tiempo en diferentes cosas. La Tonga sí es una cosa muy específica de, por ejemplo, yo tengo un cultivo, tienen allá de plátano, entonces tienen, digamos, ciertas áreas y entonces yo me encargo de trabajar en esta área, otra persona se encarga de trabajar en otra área y al final todos trabajamos, digamos, colectivamente, pero con algo mucho más específico. Y pues tienen unas leyes allí muy específicas. Pero se identificaban a nivel de limitaciones una exclusión de mujeres y jóvenes de las decisiones, una visión política en términos de qué es lo que quieren en el futuro muy a corto plazo y pues, un limitado acceso a recursos. Y frente a las oportunidades, pues productos agrícolas no maderables y también temas de turismo comunitario como dos áreas muy importantes que quieren explorar y que ya tienen muchos elementos, ¿no? Entonces esta era la idea de lo que queríamos hacer frente a esos ecosistemas allí de base comunitaria, ¿no? Como pensar cómo podría ser un ejercicio práctico de este modelo que fue creado en la tesis, ¿no? Esto no tiene tampoco muchos referentes previos, sino que era un modelo previo, ¿vale? Entonces, esta es la última, no sé si alguien tiene alguna pregunta, esta es la última diapositiva, no sé si alguien tiene alguna pregunta para finalizar. Bien, Juan David, yo tengo una pregunta. Digamos, este trabajo pues fue para ecosistemas de innovación, ¿no? Los chicos acá en TPI tienen que pues, identificar un problema. ¿Qué recomendaciones o bueno, qué habilidades o qué estrategias consideras que son necesarias para hacer ese relacionamiento con actores y la identificación de estos actores específicamente para los problemas que se desarrollen o los que estén pues identificando y contextualizando? Lo más importante es, desde mi entender, quién puede ser afectado por el proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso de Guapi, uno decía, bueno, ¿quién puede ser afectado con un tema de telecomunicaciones? Entonces, uno puede decir todo el mundo, no, pero momento, por fases, ¿quién puede ser, qué organizaciones pueden ser afectadas? Primero, el Consejo Comunitario, ¿no? Porque es el que, digamos, gerencia o gobierna esa área. Después otras organizaciones más pequeñas, después la escuela, después la iglesia, ¿no? Como que también son importantes. Sobre todo, entonces, primero ver cuál es la idea de relación, o sea, porque relaciones se tejen todo el tiempo, pero cuál es el tema o la temática que uno quiere abordar en esa relación. Que puede ser, entonces, un problema ambiental, un problema social, un problema económico, un problema político, un problema, ¿no? O una excusa política, una excusa ambiental, una excusa, como quieran llamarle, pero identificar muy bien eso. Segundo, quiénes son entonces afectados, tanto positivamente, es decir, si uno lo produce el proyecto, qué puede pasar, como también afectados, digamos, de una manera negativa, porque esto pasa mucho también, por ejemplo, el tema, no sé, de la robótica, cuando uno pone, no sé, cuando uno genera un proceso de innovación de un nuevo robot dentro de una fábrica, pues van a ser beneficiados evidentemente pues los dueños, ¿no? Ingenieros y tal, pero pueden ser afectados negativamente los obreros que trabajan allí porque ya no los van a necesitar y seguramente van a ser despedidos, ¿no? Entonces hay que considerar siempre esas dos partes y las que quedan un poco en medio también que pueden. Entonces yo me concentraría por quién se afecta, quién se ve afectado y se siente afectado por los proyectos, sobre la relación de qué, digamos, qué excusa es y sobre la base, sobre todo también de que ustedes tengan la comodidad y la facilidad de contactarles, porque hay mucha gente que uno no va a poder contactar fácilmente, pero siempre tenerlas en cuenta y hacerlo digamos, hacer lo posible siempre por comunicarlas. Eso, por ejemplo, una comunidad indígena en, no sé, Baupés, puede ser afectada y uno la puede tener ahí en sus redactores. Por más de que uno diga, bueno, no la voy a consultar porque además puedes hacerlo siempre, tratar de conectarla, buscar correos, tratar de llamar y decir siempre como tú pudimos, o sea, hicimos lo posible por contactarla, no pudimos por esto y unas limitaciones, pero siempre tratar de encontrar eso, es eso. Y bueno, abordando la pregunta de Diana, Natalie, por supuesto, siempre hay que
tener en cuenta todos estos procesos, esos también son cíclicos, no son lineales. Es decir, uno no empieza haciendo una identificación de actores y ya la deja ahí y sigue con los proyectos, sino que en cada fase uno tiene que dejar un momento para pensar si un poco eso cambia, si hay que agregar nuevos actores y quizás otros actores de pronto ya no son, no tan, tienen un poder tan fuerte allí en ese proyecto que uno piensa. Entonces siempre tienen que hacer un tema de reidentificación más o menos de actores, ¿no? No desde el comienzo, porque ustedes ya tienen una información más específica, más concreta, pero es lo mismo con la literatura. Ustedes tienen que hacer una revisión de literatura. ¿Qué está pasando en el mundo acerca de biofertilizantes agroecológicos, de campesinos o, bueno, de empresas? Y eso no es lo que le hagan solamente al principio. Ustedes tienen que iniciar al principio y estar siempre atentos de cada fase, qué más pueden agregar, qué más nuevo salió o qué algo que más, digamos, que no habían considerado antes pueden hacerlo, sin la necesidad de volver a hacer todo el proceso, sino siempre tener como los sentidos abiertos un poco a tratar de incluir siempre un poquito más de cosas, siendo muy concretos y teniendo la pregunta clara o el objetivo claro, y no simplemente dejarlo ahí, porque muchas veces en meses o en semanas pasan cosas en los proyectos donde uno ya dice, bueno, es necesario ahora incluir a este actor porque va a proveer mucha más información muy relevante para el proceso, ¿no? Entonces, trátenlo de hacerlo como algo continuo, que no les demande el mismo tiempo que hicieron en el anterior, pero tengan los sentidos abiertos para ello. No sé si hay alguna otra pregunta, además de la de Andrés y Diana Natalie. Bueno, pues nada, muchas gracias por permitirme compartir un poco de la tesis. Ojalá, digamos, la idea es que estos espacios y todos los proyectos que ustedes hagan no se queden únicamente en los salones de clase, en los escritorios de sus profesores, sino que permita generar diálogos, devolverse a las organizaciones con las que trabajaron, sean estas empresas, comunidades, organizaciones no gubernamentales, el mismo gobierno en algún momento, ¿no? Que siempre permitan un diálogo y que siempre permitan una reflexión y que sus proyectos también de alguna manera lo hagan y que no sean simplemente un ejercicio muerto en el escritorio de alguien, sino que permitan siempre pues una retroalimentación y un aprendizaje también sobre estos procesos. Bueno, muchas gracias Juan David por asistir, agradeciendo siempre pues todo el trabajo que has desarrollado con organizaciones de base. Bueno, pues ya saben, tienen el contacto, pues si necesitan el contacto de Juan David, no sé si lo puedes dejar de pronto el correo o algo así por el estilo. Y pues también todo el desarrollo que ha hecho el grupo de investigación al cual pertenece. Vale, les dejé ahí mi contacto. No se preocupen, escríbanme si tienen alguna duda, algún comentario, no se preocupen, ahí están. Y pues también Andrés tiene el enlace a la tesis, puede ser larga, pero pues nada, también aborden esos espacios académicos también. Y hay espacios muy concretos también ahí a nivel metodológico y todo, entonces también de pronto les pueda servir si están trabajando con organizaciones de base, ¿vale? Vale, Juan David, muchas gracias. Bueno, ustedes. entonces continuamos. La idea es hablar sobre un modelo en específico de ecosistemas de innovación, de generación de ecosistemas de innovación, que es el modelo de las hélices. Este modelo de las hélices, pues como ya lo mencionó Juan David, es algo dinámico y cambiante. El tema con actores pues siempre está mutando y viendo cómo se incluyen más sectores de la sociedad para no dejar por fuera a nadie, por así decirlo. Entonces, este modelo comienza con el modelo de la triple hélice, con Henry Etzkowitz y Lloyd Leidesdorf, con la publicación de Triple Helix University Industry Government Relations. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es hacer unas relaciones entre gobierno, empresas y universidades para generar modelos de innovación. Estas relaciones entre estos tres sectores y pues sus actores agregados
genera lo que son instituciones como por ejemplo la transferencia de conocimiento, oficinas de transferencia de conocimiento y parques tecnológicos. Esto con el fin de que de aunar esfuerzos y que los modelos de innovación sean más potentes a la hora de resolver problemas. ¿Cómo? Pues las universidades tienen un gran capital, por así decirlo, de conocimiento. Las empresas pues tienen toda su habilidad y desarrollo para convertir el conocimiento en un modelo económico y el gobierno pues es el encargado de regular políticas en el Estado. Sin embargo, este modelo pues deja por fuera a la sociedad, por eso, y pues está centrado en un modelo eurocentrista, en donde pues las instituciones tienen unas características particulares. Es así como pues con el fin de no dejar a la sociedad civil por fuera, Elías Karayanis y Campbell generan el artículo que es modo 3 y cuádruple hélice hacia un ecosistema de innovación fractal del siglo XXI. Esto con el fin de que de introducir una nueva hélice a este modelo que es la sociedad civil, que había sido excluida de estos modelos de innovación y pues usualmente, como ya lo mencionaba Juan David, ha sido históricamente excluida, entendiendo que pues no es un actor relevante en estos modelos. Eh, ¿Cómo ingresa la sociedad civil a este modelo? Pues claramente ellos tienen unas particularidades, tienen unas formas de organización que permiten generar modelos de innovación y permiten generar innovación de base. Entonces, es importante tener en cuenta las demandas que tiene la sociedad civil para estos desarrollos y por eso se incluye este modelo de la cuádruple hélice. Entonces, entendamos un poco, no necesariamente tienen que estar incluidas los 4 sectores en un problema, sino los que ustedes consideren necesarios. Entonces, estos modelos pues son dinámicos y adaptables, por lo cual pues yo puedo dejar 3 hélices, 2 hélices, 4 hélices, entendiendo que entre más actores yo articule, pues mi proyecto va a ser mucho más íntegro y va a tener una retroalimentación y apoyo de muchas personas. Entonces, si, por ejemplo, yo desarrollo algo en la universidad, pero esto en la universidad no está conectado con las necesidades de la sociedad civil y no tiene en cuenta las políticas del gobierno, pues este desarrollo pues va a ser infructuoso o no tengo un modelo económico asociado a este desarrollo. Entonces, estos modelos hacen que se ponga en el panorama esa articulación de actores y la importancia de estos y entender sus necesidades y características particulares. Ya posterior a esto, pues Karayanis eh, realiza una nueva hélice que es el medio ambiente. El medio ambiente como actor, entendiendo pues que hay que conocer las características particulares. Ya este modelo, pues ustedes se dan cuenta, es mucho más complejo y pues tiene inmerso el concepto de fractal. ¿Por qué tiene inmerso este concepto de fractal? Porque si bien esta arquitectura, por así decirlo, de modelo de innovación, tiene unas características particulares. Si nosotros vemos internamente, por así decirlo, el sistema político también tiene una arquitectura más profunda. El sistema educativo también tiene una arquitectura también profunda. Entonces vemos que son arquitecturas, por así decirlo, de actores que se van expandiendo a medida que pues yo voy profundizando más en estas relaciones. Bueno, cada uno tiene la forma de interactuar para generar innovaciones, desarrollar problemas con cada uno de sus particulares. Por ejemplo, el sistema educativo para la generación de capital humano y las necesidades pues, de las sociedades, empresas y políticas, el sistema económico, pues con todo su desarrollo financiero y demás. Entonces vemos que hay unas características particulares y eh, son modelos bastante complejos.
Bien, ya con esto vemos que se me perdió la diapositiva. Bien, ya con esto vemos que estos modelos pues necesitan ser pues identificados y ver cómo pueden ser el rol de cada uno de los actores que yo defina. Obviamente, pues para un problema sencillo, no tenemos que desarrollar una arquitectura o un sistema tan complejo. Puede ser tres, cuatro actores. Sin embargo, para problemas complejos, sí tendremos que tener en cuenta todo este tipo de actores y de sus relacionamientos. Bien, ya con esto, pues damos inicio a la pausa activa por parte de Alexei. Bueno, vale, gracias Andrés. Entonces, bueno, para esta pausa activa, nuevamente recordemos que pues es importante centrarnos en el aquí, en el ahora y también en nuestra respiración, ¿no? Para pues tener un descanso pues, de todo lo que hemos hecho durante el día, también de esta sesión, sin desconectarnos pues del trabajo realizado hasta el momento. Entonces, pues bueno, para esta pausa activa vamos a comenzar con un estiramiento rápido y luego unos ejercicios de ortóptica. Entonces, pues bueno, para el estiramiento pongámonos de pie y alejémonos de la pantalla del computador pues para descansar un rato. Y en este momento no vamos a estar con los ojos cerrados porque vamos a hacer unos ejercicios con los ojos ahorita. Entonces, bueno, así como estamos, vamos a estar flexionando un poquito las rodillas para proteger la espalda y vamos a hacer pues el siguiente ejercicio. Vamos a poner nuestra mano en la cabeza, digamos la mano izquierda en la cabeza en el lado derecho y vamos a llevar nuestra cabeza hacia el hombro. Y vamos a permanecer así por 10 segundos. Siempre respirando, pendientes de cómo va esa respiración, que estamos aquí y ahora. Vale, ahora que terminemos, entonces cambiamos. Con el brazo derecho lo ponemos en el lado izquierdo de la cabeza y jalamos nuestra cabeza hacia el hombro. Y sostenemos ahí por 10 segundos. Siempre conscientes de cómo va entrando y saliendo el aire por nuestra nariz, llegando a nuestros pulmones. Después de haber estirado un poco la cabeza y el cuello, vamos a estirar los hombros y los brazos. Entonces vamos a llevar uno de nuestros codos a la espalda, ¿sí? Como si estuviéramos tocándonos la nuca con el codo. Y es que el codo quede, bueno, con el codo no, perdón, con la palma de la mano y que el codo quede hacia arriba. Y vamos a, con la otra mano, empujar hacia abajo sin que cause dolor, hasta donde más aguantemos. Y vamos a mantener ahí por unos 7 segundos más o menos. Nuevamente vamos a cambiar el otro brazo, pues vamos a levantar el codo y a llevarlo nuestra palma de la mano hacia la espalda y a empujar el codo con el otro brazo hacia abajo, sin causarnos dolor, sin causarnos una lesión, ni nada por el estilo. En este momento vamos a enlazar nuestras manos con las palmas, obviamente ya dejando pues de lado que la teníamos en la espalda, vamos a ponerlas nuevamente pues a los costados del cuerpo y vamos a entrelazarlas hacia adelante y a estirarnos lo que más podamos y a sostener ahí por unos 10 segundos. Siempre conscientes de nuestra respiración, recordemos.
Ahora vamos a estirar un poco las piernas, ¿no? Entonces vamos a flexionar nuestra rodilla y a llevarla hacia adelante, como si la levantáramos hacia el pecho. Y con nuestras manos vamos a mantenerla ahí por 10 segundos. Ahora cambiamos de pierna. Vamos a repetir el ejercicio, siempre conscientes del aquí y del ahora. En este momento podemos sentarnos y vamos a hacer girar nuestros tobillos. Esto pueden ser ambos a la vez. A girarlos hacia adentro, hacer círculos lo más grande posible. Alrededor de 5 círculos hacia adentro y luego 5 hacia afuera. Siempre respirando, siempre conscientes de nuestra respiración y de nuestro estar aquí y ahora. Vale. Con eso hicimos el estiramiento y vamos a hacer unos breves 2 minuticos de ortóptica, porque también es importante cuidar los ojos. Entonces, vamos a mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, moviendo pues nuestros ojos, ¿no? Entonces, arriba, abajo, izquierda, derecha, otra vez, arriba, abajo, izquierda, derecha. Vamos a hacer unos círculos con nuestros ojos también. Entonces, vamos a recorrer en círculos. Vamos a hacer 3 recorridos en un sentido y 3 recorridos en el otro con nuestros ojos. En este momento, vamos a tomar algún objeto. Si tienen un lapicero, un lápiz, un color, un palito, algo por el estilo, tómenlo en una mano y vamos a moverlo, vamos a sostenerlo al frente nuestro con nuestra mano y vamos a moverlo de lado a lado y sin mover la cabeza vamos a estar observándolo y siguiéndolo con la mirada. Sin mover la cabeza, recordemos. Vamos a mover únicamente los ojos por todo nuestro campo visual. Ahora, ese objeto que estamos moviendo de lado a lado, vamos a acercarlo a nuestra nariz y vamos a seguirlo. Pues terminamos viendo como viscos, vamos a estar así durante un tiempo y luego lo alejamos, lo acercamos y lo alejamos para mover nuestros ojos. Finalmente, podemos dejar el lápiz a un lado y vamos a cerrar los ojos lo más fuerte que podamos y a mantenerlos cerrados así un momento hasta que sintamos que los ojos ya se ponen como húmedos. Y ya cuando tengamos los ojos húmedos, pues estaríamos listos y listas para abrirlos y para seguir con nuestro trabajo. Espero que la pausa activa haya servido como para descansar un poquito. Bueno, continuando con esto, de lo que vamos a hablar ahorita es de cómo escoger tecnologías. Entonces, vamos a ver una clasificación de las tecnologías y vamos a pensar como cuáles se acomodan mejor al problema pues, que estamos abordando, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente, por favor, Andrés. Entonces, acá vemos que hay diferentes tipos de tecnologías utilizadas para la inclusión social. Pero cuando hablamos de tecnologías para la inclusión social, ¿qué se les viene a la cabeza?
quiero escucharles o leerles. ¿Qué creen ustedes que podría llegar a ser una tecnología para la inclusión social? ¿Qué misión tendría? ¿Cuál es el fin último de una tecnología diseñada para la inclusión social? Con confianza, digan lo que se les ocurra. Buenas tardes, pues me ocurre así como, por ejemplo, en un ascensor donde se cree un botón o un panel de botones un poco más abajo para que las personas con enanismo pues no tengan problema de usarlo. O las personas en silla de ruedas que también les quede como más difícil, digamos, llegar a los botones más altos, por ejemplo. Ok. ¿Alguna otra idea de una tecnología para inclusión social o qué significaría eso de inclusión social? Aquí el compañero nos habla de capacidades diversas. Es un componente. ¿Qué otra cosa podría componer esa inclusión social? Bueno, yo creo que también son tecnologías que tienen en cuenta como la voz de la sociedad. Por ejemplo, de pronto este tipo de tecnologías de participación democrática o ciudadana, donde los ciudadanos pueden dejar su opinión o proponer cosas. Ok. Vale, ¿alguna otra idea? ¿O qué no sería entonces una tecnología para la inclusión social? Les pregunto a ustedes, del caso que nos habló Juan David, por ejemplo, de todo lo de el biche, por ejemplo, o la panela, o por ejemplo, la harina que él nos mencionó que se utiliza en el Pacífico. ¿Esas tecnologías son de inclusión social o no lo son? ¿Qué creen ustedes? Sí, bueno, qué pena. Yo creería que sí, porque son, digamos, son actividades que ya se realizaban pues en estos lugares, ¿no? Ok, vale. Y tuvieron en cuenta, de cierta manera, al territorio y a la comunidad para su creación, ¿no? Nos menciona acá Diana Natalie, son tecnologías que se acoplan a las culturas y tradiciones. Vale. Como nos dijo Juan David con todo el recorrido alrededor de la idea de ecosistemas de innovación, pues no hay un solo modelo o una sola forma de lograrlo, ¿no? Entonces esas tecnologías para la inclusión social se componen de una gran diversidad de aportes que se han hecho durante mucho tiempo, desde los años 50 del siglo pasado, desde la década de 1950, pues empezaron algunas ideas de tecnologías para la inclusión social. Inicialmente, pues comenzaron como unas soluciones para problemas de exclusión social de las clases vulnerables o también como una manera de incluir a las comunidades vulnerables en los procesos de tecnología. Entonces, lo primero de lo que se habló, pues fueron las tecnologías democráticas. Esas tecnologías democráticas, pues surgieron de un planteamiento de Lewis Mumford, donde él hablaba, pues, que la democracia política durante los diferentes años y todo esto, con la tecnología, pues había terminado siendo muy centralizada, muy destinada a la tecnología al control o al mantener la autoridad. Por lo tanto, él hablaba que las tecnologías deberían centrarse en producciones a pequeña escala basadas en habilidades humanas, en la energía animal, en pequeñas máquinas también, pero que tuvieran una perspectiva comunitaria, ¿no? Entonces, ese fue el primer planteamiento que originó como toda esta vertiente pues, de tecnologías para la inclusión social. Sin embargo, pues esta idea pues, tenía una concepción todavía marcada del determinismo tecnológico, ¿no? Es decir, que la relación entre la tecnología y la sociedad se daba de una manera en que entre más tecnología, pues mejor es la sociedad y adicionalmente esa tecnología es neutral y no incide en la sociedad. Esas son como unas críticas que surgieron alrededor de esa primera concepción de tecnologías democráticas, por lo cual
Desde otros lados surgen otras ideas como las tecnologías intermedias. Dentro del el movimiento de tecnologías intermedias, pues se planteaba que fueran orientadas a la resolución de problemas locales, que no usaran muchos conocimientos técnicos, económicos, que se utilizaran las materias primas y los recursos humanos disponibles en una región, en un territorio. Era más o menos como una especie de transferencia, por así decirlo, de tecnologías industriales maduras para utilizar en un lugar, y estaba como muy orientada pues a la idea de el desempleo en los países del sur global y satisfacer mercados pues locales, ¿no? Más o menos esa era como la idea de esas tecnologías intermedias, que se basaban mucho como en la mano de obra, en la producción de bienes y servicios, que finalmente, pues estas tecnologías intermedias de cierta manera no son innovadoras porque pues se basan en utilizar tecnologías ya maduras y en readaptarlas, ¿no? Entonces, también pueden llegar a generar un problema que es la generación de una economía de dos sectores. ¿Cuáles son esos dos sectores? El sector de mercado y el sector de subsistencia. ¿Listo? Entonces, puede llegar a fragmentar de cierta manera la visión de la economía. Por eso, como para ir evolucionando, pues surge el movimiento de las tecnologías apropiadas, que fue siendo nutrido, pues, que fue siendo nutrido de varios enfoques y de críticas alrededor de los años 60, 70, 80 y 90. Entonces, la primera fase de las tecnologías apropiadas decía pues que eran tecnologías a pequeña escala, que usaban tecnologías maduras, que eran de baja complejidad, bajo costo, ¿cierto? Que había escaso consumo de energía y que utilizaban bastante la mano de obra, es decir, no dependían mucho o sea, o no eran automáticas, por así decirlo, ¿cierto? Adicionalmente, pues esa práctica de el empezar a trabajar las tecnologías apropiadas de esta forma, pues recibe un poco de críticas, ¿no? Críticas alrededor de ideas paternalistas, donde, por ejemplo, llegaban los países del norte global a imponer o a decir, es que tienen que hacer esta tecnología, y tal vez si no lo imponían, entonces eran quienes la manejaban y eran quienes sabían, y hay como una relación en que ellos eran los que decidían cómo debía ser la apropiación de esas tecnologías, ¿no? Entonces, con base en eso, pues surgen unos planteamientos filosóficos y éticos en que pues las tecnologías apropiadas deberían tener una identificación de un factor llamado eficiencia, ¿no? Que fuera importante incorporar nuevas herramientas en el análisis y la creación de las tecnologías, y eso nos dio en todo el avance como una visión más integrada, donde ya no únicamente se queda en que las tecnologías apropiadas sirven para el sur global, sino que también se pueden adaptar para el norte. Sin embargo, pues surgieron nuevas críticas, ¿cierto? Entre las intermedias y las apropiadas, que una de ellas era que veían la tecnología como un medio de cambio social, ¿no? O sea, se centraba como en ese determinismo tecnológico, esa neutralidad y esa relación lineal entre tecnología y bienestar social. Por eso, pues surgen nuevas ideas como las tecnologías alternativas, donde pues lo que enuncian son que son instrumentos, máquinas o técnicas que sirven para reflejar y mantener y crear pues, modos de producción social que no sean opresores y que no sean manipuladores, y que adicionalmente no tengan una relación explotadora con respecto al medio ambiente y a la sociedad. Esto pues suena muy bonito, pero de cierta manera no se sabía cómo implementarlo, quedaba como en un avance muy en el término ideológico político, y pues no había como avances en cómo plantearlo. Por eso, más adelante, pues surgen ideas como los Grassroots Innovation, que surgieron en la India hace más de 20 años, y donde lo que buscaban pues era investigar y rescatar conocimientos tecnológicos de sectores vulnerables. Entonces ya vamos a tener en cuenta la comunidad para la creación de la tecnología, recuperando la capacidad de innovación de las personas que pertenecen a esos sectores y a esos territorios, ¿no?
De cierta manera, pues lo que proponen estas Grassroots Innovation son la valorización del conocimiento tácito, del conocimiento situado de las personas y que han acumulado a través de diferentes situaciones, ¿no? Después, pues también a principios de los 2000 surgen pues las Social Innovation o innovaciones sociales que buscan pues el desarrollo y difusión de tecnologías destinadas a favorecer un cambio social mediante la satisfacción de necesidades de los grupos vulnerables o desfavorecidos, ¿no? Se preocupa por alcanzar metas sociales, culturales, políticas, no es producida únicamente por expertos, sino que tiene una participación un poco más democrática y más participativa. Y luego, más adelante, pues también hay otros avances por otros lados, que son la de base de la pirámide, que quizás nos mencionó Juan David, donde se centraba principalmente pues en la creación de innovaciones orientadas al mercado, ¿sí? Pero para responder a necesidades identificadas de los sectores populares y desfavorecidos, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues tenían un carácter un poco asistencialista, ya que creaban un mercado de consumidores y no dignificaban a los usuarios de las tecnologías como usuarios, sino los veían como simples consumidores. Y también pues la participación de empresas transnacionales en eso, que identificaban cuáles eran como las necesidades desde su punto de vista, pero que no tenían en cuenta a la comunidad específicamente. Por eso también surge otra, que es la tecnología social, que es una desarrollada por varios países y muy implementada en un país vecino nuestro, en Brasil, donde plantean pues que la tecnología social comprende productos, técnicos y metodologías reaplicables desarrolladas en interacción con la comunidad, ¿cierto? Como nos lo mencionaba Juan David, y que representan efectivas soluciones de transformación social. Esas ideas pues se basan en una reaplicación de la tecnología, una operación de adecuación, una resignificación de lo que es la tecnología. Y creo que algo importante como para plantear después de todo este recorrido, pues es ver como cuáles son las diferentes ventajas o problemas que nos pueden generar estas visiones de tecnología. Para eso pasemos rápido a la siguiente, por favor. Y ya respondo a la pregunta de Yeliana de la tecnología madura. Tecnología madura es más o menos como una tecnología que ya está en funcionamiento desde hace bastante tiempo y que pues no está en desarrollo en este momento, sino que ya ha avanzado y que ha ido como tomando fuerza a través del tiempo en la sociedad. Eso es como lo que se puede entender por una tecnología madura. Entonces, vemos acá que las tecnologías intermedias apropiadas, las grassroots, las bases de la pirámide, las social innovation, están enfrentadas a diferentes problemas que pueden existir, ¿no? Las que vemos oscuras son porque el problema está implícito en la misma definición de la tecnología, y las que están en clarito, en gris claro, significa que el problema existe en algunos casos. Donde están en blanco significa que el problema no existe. Listo, desde ese enfoque. Entonces vamos a ver cuáles son como los problemas. El determinismo tecnológico, que ya lo mencionamos. El ofertismo significa que es que, por ejemplo, esas tecnologías se ofrecen como un catálogo de tecnologías de las cuales se selecciona una, y esa es como la manera en que están pensadas. El voluntarismo responde es a que por voluntad de alguien es que se implementan estas tecnologías. El paternalismo, lo que decíamos, como esa relación de poder entre, que es de arriba hacia abajo, como nos lo mencionaba Juan David. El uso de tecnología madura, el uso o no uso de nuevos conocimientos de ciencia y tecnología, el no uso de conocimientos tradicionales, lo que mencionaba Juan David de la recuperación de esos conocimientos de las personas que están en los territorios. La relación problema-solución simple también es otro de los problemas que pueden llegar a estar asociados. Las economías de escala y el alcance, si se dan o no se dan. La ignorancia de las relaciones de mercado, algunas de estas pues no están orientadas al mercado y está bien que sea
así, porque pues es una de las concepciones y de las diferentes visiones que se pueden tener. La generación de la economía de dos sectores, con lo que mencionamos ahorita, de esa división entre el mercado y la subsistencia, el no uso de nuevas herramientas de análisis y la restricción a dinámicas de mercado, ¿no? Este es como un abordaje rápido de diferentes tipos de tecnología y si quieren conocer un poquito más, hay un autor muy versado en esto que se llama Hernán Thomas. De hecho, pues tiene pues, un libro que se llama Tecnologías para Incluir y pues ha tratado bastante como este tema. No sé si hay alguna pregunta, inquietud, comentario, sugerencia, crítica o amenaza. Vale, si no la hay, entonces continuemos, Andrés. Vale, muchas gracias. Bueno, yo tenía ahí una, perdón, yo tenía una pregunta rápida. Dale. Entonces, por ejemplo, si nos fuéramos por el lado de tecnologías intermedias, lo más probable es que nos encontráramos con un montón de problemas. ¿O Es cómo sería posible, la pues, interpretación? no es exactamente así. Lo que pasa es que si esas tecnologías intermedias están orientadas a la inclusión de diferentes sectores en la sociedad, a buscar como esa participación que nos mencionaba Juan David y todo esto, pues tienen que lidiar con una serie de condiciones que establece el mismo planteamiento de la tecnología, que son como condiciones conceptuales que son importantes tener en cuenta. ¿Sí? Y no significa que porque tenga más problemas no haya que usarla, sino que también hay que mirar el contexto y hay que mirar si ese problema pues, nos beneficia que exista o no nos beneficia que exista. Porque justamente, como nos mencionaba Juan David, esas relaciones pues no siempre se van a dar para que todo fluya, sino que a veces de esa diversidad, de esos problemas, pues surgen nuevas cosas. ¿Vale? Ok, listo. Gracias. Listo. Listo, podemos continuar entonces, Andrés. Bien, si no hay más preguntas, muchas gracias, Alexei. Entonces, continuamos con qué criterios para escoger tecnologías. ¿Qué criterios para escoger tecnologías nosotros deberíamos definir? Vamos, Alexei ya mencionó algunos. Juan David nos mostró también un acercamiento de cómo definir algunas tecnologías de acuerdo al contexto y a los actores. Por ejemplo, lo que mencionaba de que el río era sujeto de derechos y pues uno no podía implementar una tecnología así porque sí. Y pues todas las dinámicas que se generaban en ese contexto. Entonces, nosotros proponemos acá 3, pero queremos construir esos criterios con ustedes a partir de la charla. Entonces, el primer criterio que proponemos es útil la tecnología para el problema. La segunda pregunta para escoger la tecnología es ¿la inversión económica es factible? Y la tercera, ¿el usuario será capaz de sostenerla en el tiempo? Entonces, bien, acá para entender un poco estos criterios, pues la tecnología debe sí o sí resolver el problema, no puede ser un fetichismo tecnológico porque sea tecnología de la cuarta revolución industrial que se tenga que aplicar sí o sí o porque es la tecnología de punta en el momento. Si la tecnología simplemente resuelve el problema, ya está implícita. Ya podemos definir esa tecnología para implementarla en ese contexto. Posteriormente a eso tenemos que preguntarnos si la inversión económica es factible. Es decir, se necesita gran capital para implementar esta tecnología. Es económicamente viable. Los estados financieros de la tecnología sí cierran. Y por último, ver si el usuario será capaz de sostenerla en el tiempo. Es decir, está capacitado el usuario para hacer uso de esta tecnología, para hacer mantenimiento de esta tecnología. Podemos conseguir elementos para hacer reparaciones
a esta tecnología? Son importantes estas tres preguntas, sin embargo, no son las únicas, sino son los únicos criterios. Yo quisiera escucharlos a ustedes y ver qué otros criterios consideran ustedes que se necesitan para definir una tecnología. Yo creo que algo muy importante es si la comunidad está familiarizada o no y cómo se relacionaría con esa tecnología. Vale, Alexei, gracias. Juliana menciona que son asequibles los materiales y conocimientos para usar o construir esta tecnología en el contexto. Entonces, vemos que de pronto, pues yo diría, ¿no? Desde mi perspectiva, estas dos preguntas, dos criterios mencionados estarían relacionados con el criterio del usuario, será capaz de sostenerla en el tiempo. No sé si de pronto hay otra pregunta. ¿Es asequible para todas las personas? Bien, menciona Julián. Yo creo que algo importante también es hacia quién están orientadas. O sea, no solo el usuario, sino quién las crea y cuál es el fin último de esa tecnología. El criterio que menciona Alexei sería importante antes de definir esa tecnología, antes de ver si es útil la tecnología o pues posteriormente, si la tecnología es confiable. No sé si de pronto Andrés Felipe nos puede ampliar un poco más sobre si la tecnología es confiable. Sí, pues algo así como que uno tiene que garantizar pues que esa herramienta que se vaya a utilizar sea confiar en el sentido pues, de que los resultados van a ser adecuados, de que los resultados de ese proyecto pues digamos que realmente sea útil y que digamos que haya un soporte que se mantenga en el tiempo para esa tecnología. Yo lo pienso mucho por el lado de las tecnologías en software, porque hay muchas tecnologías de código abierto que tienen soporte mientras comienzan a crearse y luego pues como que el proyecto termina y deja de haber soporte. Entonces usar ese tipo de tecnologías, digamos, más anticuadas, pues no es viable en un proyecto. Vale, Andrés Felipe, gracias. No sé si hay algún otro criterio. De pronto por el lado de la sostenibilidad, por el lado del medio ambiente, su impacto al medio ambiente, ¿consideran que es importante definir algún criterio? Sí, pues yo había pensado que de pronto, pues en algunos casos, actividades que ya realiza la comunidad no son, o sea, no son beneficiosas para el medio ambiente. Entonces, pues no sé cómo se definiría ahí. O sea, digamos en casos de que la comunidad pues ya desarrolle actividades que pues tengan un impacto desfavorable en el medio ambiente. Vale, Juan Diego. ¿Puedes ampliar un poco eso que mencionas? O sea, digamos, pues porque por un lado tenemos que, pues, adaptar las tecnologías hacia la comunidad, pero pues por otro lado también tenemos que encargarnos de que, pues, las tecnologías que vayamos a implementar en las comunidades no afecten al medio ambiente. Pero digamos, en casos de que las actividades que ya desarrolla la comunidad afecten de cierta manera al medio ambiente, entonces, pues ahí irían como en contra un poquito, pues, digamos, en esa situación, ¿no? Ah, ok, entiendo. Es decir, por un ejemplo puede ser, hay muchas comunidades que hacen minería ilegal porque es su única forma de sustento.
Exacto, sí. Bien, entonces, hay, Sí, pero ahí hay como unas cosas que tener en cuenta, ¿no? O sea, una cosa es la minería a pequeña escala que puede ser contaminante, puede llegar a causar daños al medio ambiente y toda la cosa que estamos mencionando. Pero otra cosa gigante es compararla, pues el daño ambiental que se causa por esa minería a compararla con una megaminería hecha por una empresa extranjera que viene acá de extractivista o algo por el estilo, ¿no? Entonces creo que también hay que mirar que, pues, de hecho creo que casi que ninguna actividad humana está exenta de causar un impacto ambiental, porque de hecho por el solo hecho de respirar estamos generando dióxido de carbono, ¿no? Y tampoco es llegar a satanizar eso, es verlo de manera comparada con todo lo que puede llegar a ser, ¿no? Creo que eso es como importante para tener en cuenta. vale, Alexei. Sí, creo que debe haber un diálogo en los dos términos, ¿no? Tanto en la minería a escala a la minería tradicional, ¿no? Deben existir, pues, unas tecnologías que sean, en la medida de lo posible, lo más amigables con el medio ambiente. Bien, entonces, Yeliana menciona que sí, ¿cuál es el impacto ambiental del uso continuo de esta tecnología? Digamos, esta puede ser una forma de describir ese criterio. Julián menciona que sea sustentable. ¿A qué te refieres, Julián, con que sea sustentable? ¿O cómo definirías esa sustentabilidad? Hola, sí, pues yo creo que, bueno, la forma en la que hemos definido la sustentabilidad en mi grupo es que principalmente tenga como un manejo eficiente de cosas como la energía, el agua, y que además esté un poco como en ese diálogo con las comunidades que tiene alrededor. Y que, como mencionaban ahorita, que sea, que funcione en el contexto en el que se usa y que tenga en cuenta las necesidades. Ok, gracias, Julián. Bueno, ahí mencionas varios criterios para definir esa tecnología. Yana Natali menciona como un seguimiento a su huella de carbono. No sé si de pronto puedes ampliar un poco más cómo sería ese criterio. Pues no, no podría definirlo a profundidad, pero no se me imaginaría yo que hubiera un experto acompañando pues el proyecto y definiera como el impacto, o no acompañándolo, sino que hiciera un estudio en la etapa inicial del proyecto para definir como su viabilidad en cuanto al impacto de la huella de carbono, teniendo en cuenta los criterios que definan, no sé, la Organización Mundial de la Salud o alguna entidad ambiental. Vale, Natalia, pues de pronto ampliando un poco más ese término, no creo que sea necesario, o bueno, no sea tan necesario, la, el apoyo de un experto. Digamos, se podría hacer un análisis inicial de, por ejemplo, los materiales que consume, eh, la energía que consume, y ya con eso se puede hacer un análisis de la huella de carbono de una tecnología, ¿no? Entonces, sí es un criterio bastante interesante y de pronto hay empresas que ya están pues pensando hacer carbono neutral, ¿no? Que si bien pues generan dióxido de carbono por un proceso o producción, por otro lado lo mitigan de alguna u otra forma. Bien, Yesida Antonio menciona uso de materiales no contaminantes. De pronto hago la pregunta, Yesid, si yo utilizo, porque pues hay tecnologías que sí o sí deben utilizar materiales contaminantes, ¿qué criterios se podría definir o para la selección de esos materiales? Yesid, ¿tienes micrófono?
Aló, ¿me escuchan? Sí. Sí, pues digamos, yo lo hacía referencia a que en algunos casos se puede reemplazar, digamos, el uso de los plásticos por otros materiales biodegradables. Entonces, digamos, pues puede ser un buen criterio, ¿no? Sí, En el pues en el término de sí. sostenibilidad. Y en el caso, por ejemplo, de que la tecnología sea algún dispositivo electrónico y no hay posibilidad de reemplazar los materiales, ¿qué criterios definirías? O, Ahí sí sería como que albergar de pronto el ciclo de vida último del producto. Entonces tener presente que cómo se va a desechar ese producto. perfecto, Jessy, muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí se puede unir con lo que menciona Yeliana y es el tiempo de descomposición de materiales, es la vida útil de esa tecnología. ¿Cuánto tiempo va a durar esa tecnología? Digamos que esto entra mucho en lo que es el análisis económico de la implementación del proyecto. Si la tecnología dura 2 años, bueno, si la tecnología es de punta, pero me dura 2 años, a una tecnología que pues cumple el mismo rol y dura mucho más tiempo, pues ahí entraría a evaluar qué tecnología se podría escoger. Bien, no sé si tienen algún... Yeliana, ¿vas a mencionar algo? Sí, sí, gracias, Andrés. Pues es que ahí pensando en el campo ambiental, ahí yo escribí afectación de la salud de los trabajadores o personas cercanas a donde se va a implementar la tecnología. Pero me di cuenta que no es ambiental, pero sí podría ser otro criterio más, como la manera en que afecta el bienestar de las personas, que no son necesariamente los usuarios de la tecnología, pero de todas maneras están en el contexto. Vale, Liliana, muchas gracias. Bien, entonces vemos que la definición de criterios para escoger la tecnología pues es muy propia del problema y el proyecto que se va a resolver, ¿no? Pueda que pues yo para mi problema particular solamente necesite estos tres criterios que presento en pantalla. Obviamente pues hace falta el del medio ambiente que pues siempre es importante tener en cuenta cuál va a ser ese impacto al medio ambiente. Si realmente es bastante fuerte implementar esta tecnología para el medio ambiente, pues claramente será un criterio para rechazar la tecnología. Sin embargo, pues cada uno de los proyectos particulares tendrá unos criterios a definir para escoger la tecnología y pues muchos de estos serán de acuerdo al usuario que la vaya a hacer uso de esta tecnología o vaya a interactuar con esta tecnología. Entonces ya para ir finalizando, vamos a hacer un ejemplo de el problema con el que hemos venido trabajando, que es agotamiento de la vida útil de los rellenos sanitarios. Digamos, relacionado con lo que mencionaba Juan David de que pues el proyecto muta y con la pregunta que hizo Diana Natali de si hay que insertar nuevos actores, si cambiamos algunos objetivos o ¿sí? Si cambiamos algunos métodos, metodologías o formas de hacer las cosas, pues todos los proyectos son dinámicos y cambiantes. Siempre se van a presentar problemas a lo largo de su desarrollo. Lo más importante es tener claro el objetivo y el problema que se está resolviendo. ¿Sí? Entonces, por eso, pues, muchos de los profesores en TPI hacen mención a que lo importante eh, es resolver el problema, no desarrollar un proyecto, ¿sí? Por desarrollarlo o porque sean los conocimientos que se tienen. Al yo entender cuál es el problema, pues voy a poder tener un horizonte y tener un enfoque. Si yo no lo entiendo, pues me voy a empezar a ir por las ramas o me puedo desviar o puedo cambiar abruptamente el desarrollo del proyecto. Entonces, vamos a presentar 3 casos en donde pues ya hicimos la identificación de actores, pero pues el enfoque es totalmente diferente.
Entonces, para el primer caso, se escoge como actor principal Biogás Doña Juana. Entonces, Biogás Doña Juana, como ya les había comentado, es una empresa dedicada a a generar electricidad por medio del biogás generado por la descomposición de la materia orgánica. Ellos tienen un problema particular, digamos, ya haciendo el contacto directamente con doña Juana e indagando un poco más sobre las particularidades de este actor, tienen un problema particular que es que no tienen sistemas de medición eficientes. Entonces, ¿esto cómo está relacionado con el problema? Pues que a medida que yo hago sistemas de medición en mis procesos productivos, puedo optimizar mi planta. Entonces, digamos que ahí se le va viendo como ya el enfoque, el mismo actor me dando el enfoque y como el objetivo del proyecto, y ya entonces la UAES y el grupo de investigación empiezan a jugar un rol secundario que puede ser la UAES para generar convocatorias, permisos y normativas acerca de la producción de estos residuos y la medición, y el grupo de investigación pues generando los procesos de acompañamiento para Biogás Doña Juana y como experto aliado para que me aconseje cómo desarrollar estos procesos de medición en la planta. Esto pues claramente utiliza un conjunto de tecnologías que pues eh, serán sensores, mediciones, aplicaciones móviles y demás para tener control de mi proceso y posteriormente optimizarlo. En el segundo caso, tenemos la Asociación de Recicladores Los Goleros como actor principal. Entonces, uno de los problemas que ellos tienen es que pues tienen una planta, un terreno en Doña Juana, cerca de Doña Juana, pero no tienen tecnología para desarrollar los procesos de compostaje. Entonces vemos que pues en uno sí se tenía, en el primer caso sí se tenía tecnología para desarrollar estos procesos de transformación de residuos, el segundo no se tiene tecnología para desarrollar estos procesos de tecnología. Entonces, ¿cuál puede ser el enfoque? El problema, pues ya sabemos que es que ellos no tienen la tecnología para desarrollar estos procesos. El enfoque puede ser desarrollar unos dispositivos o desarrollar dispositivos a partir de biodigestores o compostaje para tratar los residuos y pues mitigar el agotamiento de la vida útil de los rellenos sanitarios. Entonces vemos que el actor principal en este caso pues es la Fundación Los Goleros y pues me apoyo del grupo de investigación, la UAESP y el MinAmbiente para desarrollar el proyecto. En el tercer caso, tenemos como actor principal al grupo de investigación Electrical Machine and Drives. Entonces vemos que pues para ellos como tal no hay unas particularidades principales, pero sí hay un interés y hay un interés de oportunidad. Entonces, ¿cuál puede ser ese interés de oportunidad? Desarrollar procesos de investigación a partir de el compostaje o la biodegradación de los residuos para generar electricidad y evaluar cómo son estos procesos. Entonces, vemos que de acuerdo al actor o al usuario final que yo escoja, el enfoque de mi proyecto puede cambiar para un mismo problema. O yo simplemente pues puedo tener, pues esto ya es más amplio, digamos, no abarca el objetivo del curso, pero pues yo puedo tener este problema particular y tener un portafolio de proyectos, ¿sí? Con un enfoque diferente para cada uno de los actores. Y así voy formando mi ecosistema de innovación para el desarrollo de proyectos. Bien, pues ya esto sería todo. Digamos que sería el ejercicio. Dejamos esta última pregunta y es, ¿te animas a generar ecosistemas de innovación con el fin de interactuar con los actores? No sé si tienen preguntas, respuestas, comentarios.
Bien, Diana Natalie menciona que ese debería ser uno de los objetivos de la ingeniería hoy en día. ¿Cuál en sí debería ser uno de los objetivos, Diana? Generar ecosistemas de innovación. Ok, perfecto. Bien, bueno, si no hay más comentarios, preguntas, pues espero que esta oferta haya sido de utilidad para el desarrollo de sus proyectos. Eh, pues siempre haciendo énfasis en consultar con los actores, generar relaciones con estos actores, eh, escoger las tecnologías adecuadas, no dejarse llevar por el concepto de tecnología de punta, siempre que sea útil para los actores a los cuales van a implementar o resolver sus problemas. Y pues bueno, muchas gracias por la asistencia y por la activa participación. No sé si de pronto Alexei tiene algún comentario. Sí, yo tengo como un último comentario. Yo creo que, pues espero, y creo que justamente la intención de nosotros con esta oferta había sido más que dar respuestas, el generar preguntas. Y creo que lo hemos logrado. Creo que es justamente el ver que hay diferentes visiones y diferentes posibles mundos que podemos construir alrededor de nuestros proyectos. Podemos construir ese ecosistema, podemos tener en cuenta diferentes actores, podemos entablar empatía y tejer relaciones, que creo que es como lo más importante. Por ahí he escuchado que más importante que llegar a la meta, pues es el camino, ¿no? Y el camino no tiene una única forma de llegar. Hay múltiples opciones y múltiples diversidades y justamente de esa diversidad es que se alimenta, pues, la construcción de un mundo. Entonces, espero que haya sido de su agrado, pues, estas 3 charlas. Y pues cualquier cosa, ustedes saben, ahí nos pueden encontrar. Andrés, en la siguiente está nuestro contacto del grupo estudiantil Proyecto Eléctrica. Y pues bueno, de nuevo, gracias y pues cualquier cosa, pues ahí estaremos pendientes. Bien, muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.